sí, es ese punto de intersección entre la sociedad y la lengua. Cómo la sociedad afecta el idioma que hablamos y cómo el idioma que hablamos afecta a la sociedad. El multilingüismo es precioso y si uno lo piensa desde la cabeza, es súper interesante lo que hace en términos neuronales. Pero el multilingüismo también es la Torre de Babel, un poco, ¿no? Es la historia de la Torre de Babel. No nos entendemos, y no porque tu palabra y mi palabra no sean la misma, sino porque lo que tu palabra carga culturalmente no es lo mismo que carga la mía. No aprende como la academia cree que la gente aprende. O sea, la academia cree que si usted se sienta y a usted le vomitan una cantidad de información, usted después la regurgita y sale. Y eso no funciona así. La acción de escribir te ayuda a narrarte mejor. Sí. Entonces, ahí es donde la mística juega un papel muy importante. Y a mí me parece que tenemos que aceptar que hay todo un tema místico de cantidad de cosas que no entendemos, energías, fuerzas, frecuencias. Y lo lindo que está pasando ahora es que estamos reivindicando eso. El saber místico. Entender que uno puede profundizar en las capas nos va a ayudar a entender un poquito, de pronto, dimensiones distintas de lo que está sucediendo en todos los niveles. Está sucediendo, hipotetizamos mucho alrededor de la geopolítica, me enseñas un montón perspectivas pues que yo no tenía ni idea, además de muchos otros temas que compartimos. Y al haber vivido en tantos lugares, creo que también te da una perspectiva súper amplia, pero además tu énfasis cuando estudiaste literatura fue historia, entonces eres capaz como de decir, no, es que esto en historia se ha venido, que eso lo hace también mucho Loro. Soy Maite Cantero y esto es Gente Local, un video podcast para redescubrir el mundo a través de otras miradas. Hola, bienvenidos de nuevo a el podcast Gente Local. Hoy estamos otra vez aquí conversando sobre diferentes temas que competen en el momento. Vamos a hablar de sociedad, cultura, pero hoy en particular tengo a una invitada muy especial que se llama Paulina Jaramillo. De profesión es literata, con énfasis en historia, con un máster en sociolingüística y multilingüismo. También es ponente sobre estrategias de comunicación y comportamiento lingüístico humano. Pero Pauli, hay muchas otras fases que tú eres. ¿Qué le agregarías a esa presentación? Sí, hay muchas cosas que hago. No sé si necesariamente que soy, hay muchas cosas que hago. Sí. Soy traductora, soy profesora de idiomas, pero profesora también de, como dices tú, del comportamiento humano a través de las emociones, a través de la escritura. Tengo unos talleres muy bonitos de escritura. Hago muchas cosas porque soy muy curiosa, pero creo que si me preguntas qué soy, sí, soy curiosa. Creo que por encima de todas las demás. Ahí vamos a entrar en varios de esos temas que son súper importantes, pero en el tema del multilingüismo, ¿cuántos idiomas es que sabes? Pues sé como 8. No los hablo todos perfecto de corrido, no se imaginen aquí que yo puedo switchar 8 idiomas. Puedo switchar como 7, digamos pero hay unos que no están tan bien. Okay. Hay 3 o 4 que son muy firmes y otros 3 o 4 que están. Claro, pero eso desde el lenguaje, desde el multilingüismo, pero además también desde la misma experimentación de vivir en diferentes países. Tú has vivido 8. En 8 países. 8 países diferentes. En Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Lituania, en España, en Suecia, en China, en Tailandia y en Colombia. Es una belleza. Creo que te da pues como un entendimiento, sobre todo como para tu especialidad, que es la sociolingüística, pero a mí me parece súper importante que nos expliques de qué va esta línea profesional. La sociolingüística, pienso yo que es algo muy bonito y creo que la gente no lo conoce tanto, no es una especialidad que esté como tan popularizada, digámoslo, pero sí, es ese punto de intersección entre la sociedad y la lengua, cómo la sociedad afecta el idioma que hablamos y cómo el idioma que hablamos afecta a la sociedad. Para darte un ejemplo, o pues para darles un ejemplo y que esto sea más fácil, piensen en todas las palabras que usamos hoy en día
para referirnos a cosas tecnológicas que antes no existían. Chat, web, tweet, ¿no? Todas estas reel, story, que provienen de otros idiomas, pero que ya están metidos en nuestro vocabulario y que ya, digamos, la Real Academia de la Lengua Española los acepta. Entonces, esa es una muestra de cómo la sociedad influye en el lenguaje. Estas necesidades tecnológicas empezaron a crear una necesidad por un vocabulario nuevo y ahora lo que tenemos es toda una red de vocabulario impresionante. A la inversa también funciona, ¿no? Pues pensemos en palabras que hay en ciertos idiomas que en otros idiomas no hay y que lo que hacen es definir cómo la sociedad se mueve. Entonces, ejemplos lindos, en sueco hay una palabra que se llama fika y fika es tomar cafecito con un pastelito, que ellos tienen varios pasteles muy buenos y la idea es, fika no es solo tomarse el café y el pastel, digamos, no es el acto de comer y beber, sino es el acto de compartir un momento de calma ritualista con otra persona. Todo eso es fika. Entonces, cuando ellos te invitan a la fika, te están invitando a eso, no solo a tomar café, sino a conversar, a como charlar. Al plan. Como al plan, Okay. Exacto. Y hay muchas palabras así, creo que saudade también. Saudade tiene... en portugués, que es esa nostalgia, pero nostalgia triste, hay una melancolía dentro de esa nostalgia que describe la saudade que no tenemos en otros idiomas. Y así, pues cada idioma tiene sus palabras. Nosotros, por ejemplo, en español, utilizamos el verbo querer como un punto medio de cariño entre el amor y la apreciación. O sea, yo te quiero, no, ya no te aprecio, ya te quiero, pero todavía no te amo, ¿no? Y ese punto medio no existe en todos los idiomas. Existen algunos, pero si ustedes lo piensan en inglés, por ejemplo, no existe. En inglés usamos love. Pero para todos como de forma súper genérica. Exacto, sí, en inglés uno ama el chocolate y ama a su pareja y ama a su familia. Entonces, salud. Salud. Gracias. Entonces, de eso se trata la sociolingüística y a través de la sociolingüística, digamos que yo empecé a entender mucho más o a generar mucha mayor empatía social, porque es mucho más fácil cuando tú entiendes que el problema no es que la persona de pronto no quiere o no quiere hacerlo, sino que no tiene el lenguaje adecuado o no está entendiendo el lenguaje que tú le estás diciendo. El multilingüismo es precioso y si uno lo piensa desde la cabeza, es súper interesante lo que hace en términos neuronales. Pero el multilingüismo también es la Torre de Babel, un poco, ¿no? Es la historia de la Torre de Babel. No nos entendemos, y no porque tu palabra y mi palabra no sean la misma, sino porque lo que tu palabra carga culturalmente no es lo mismo que carga la mía culturalmente. Y entonces ahí es donde nos encontramos en diferencias. En la conversación. En la conversación, en las emociones, en las relaciones. No es lo mismo, por ejemplo, hay culturas, dentro de la sociolingüística uno aprende que las culturas están divididas en conceptos. Y uno de los conceptos más interesantes de división es el tiempo. Porque para ciertas culturas, como la nuestra, como la latina, algunas culturas africanas, todas las culturas árabes, por ejemplo, y algunas de las asiáticas, son culturas para quienes el tiempo es relacional. Es decir, el tiempo vale en la medida en la que yo me relaciono. Entonces, cuando yo estoy contigo, ese es mi tiempo, ¿sí? Y si tengo otra cita, hasta que yo no termine mi tiempo contigo, que es indefinido, no es 1 hora, 2 horas, no voy a llegar a la otra cita. Claro. Pero las culturas como los japoneses o los alemanes o los gringos tienen una cultura de tiempo lineal. Ven el tiempo como, digamos, como nos lo describen en el colegio, ¿no? Que es esa línea de tiempo que pasan las horas. Eso hace que cuando tú vayas a ir a una reunión, tienes un problema. Porque si yo como latino no entiendo que mi interlocutor está esperando que yo llegue a las 00, porque para él el tiempo es lineal y dura 1 hora la reunión, y efectivamente cuando uno tiene reuniones con ese tipo de sociedades, duran 1 hora, de hecho, duran 58 minutos y 2 para regalar, y uno de latino llega 15 minutos tarde, hay un problema. Claro. Y hay un problema que la gente a veces piensa que es económico, de negociación, de falta de pronto de ganas del otro. No, es que el otro para el otro, su concepto del tiempo es diferente que el nuestro.
Y la sociolingüística es la que te abre ese espacio donde puedes entender esas cosas. Ay, tan lindo. Es lindo. A mí lo que me has explicado de todo lo que aprendiste en la maestría, de lo que has aprendido en otras sociedades, me sirve un montón para darle un sentido de perspectiva a una creencia, a un pensamiento, al significado de una palabra, que de pronto en otras partes no se concibe de la misma manera. Entonces es muy lindo tener una traductora que le explique a uno estas cosas. También, por otro lado, estamos en la fiesta del libro por estos días en Medellín. Y hay un tema del que pues como que me parece importante porque personalmente admiro mucho a las personas que escriben y se dedican a escribir. A mí, aunque ya no tanto, me sigue generando pues como un poquito como de ansiedad, pero le tengo mucho respeto a la palabra, al escribir, a la literatura. Para ti, ¿qué papel juega la palabra en tu vida? Uy, pues yo creo que juega un papel muy importante, pero creo que tiene muchas capas, porque creo que la palabra viene de formas diferentes. Por un lado está la palabra que escribimos, y escribir es un acto personal, es un acto visceral. Quien escribe desde la postura, se le nota. Uno lee, si uno lee un artículo, si uno lee un libro, que lo que está pretendiendo es una reacción en el otro o una no reacción en el otro, tú lo notas, tú te das cuenta que es un texto acartonado, que es un texto duro, porque como todas las artes, si no es visceral, se nota. Y cuando se nota, lo que se nota es como, la verdad, no me conecto, no lo siento. Entonces, exponerse, digamos, primero está escribirlo. Pero uno puede escribir. Yo tengo mi computador lleno de carpetas de textos que no han visto la luz del día y que probablemente no verán la luz del día. Pero ya cuando ya yo tomo la decisión de compartir lo que escribo, ahí ya hay otro nivel donde la palabra empieza a ser la forma en la que yo me expongo, ¿no? Hacia el mundo, y empieza a ser ya un poquito más terrorífico. Y de ahí lo que sucede es que uno empieza a notar que su palabra hablada cambia también, porque la estructura que te da la escritura es una estructura mental que luego te sirve para conversar. Entonces yo me he vuelto mejor conversadora y mejor cuentera a través de lo mucho que he documentado mi vida. También tengo que decir que la escritura para mí ha sido muy rara, porque cuando yo era chiquita yo quería ser astronauta, pero esa es otra historia. Y todavía quiero. A mí sí me llevan a la luna, vea. Sí. 20 de 10. Yo, 20 de 10. Yo soy de las que usted me quiere conquistar, con toda. Mándeme a la luna. No me la baje. Mándeme a mí. Pero digamos que yo empecé a escribir, y la escritura, en un principio yo pensaba que yo quería escribir ficción, porque es lo que más leo y es lo que me fascina. A mí las historias que me permiten ver otras versiones humanas me fascinan. Pero irónicamente lo que terminó sucediendo es que yo empecé a documentar mi vida y a vivir como un personaje de ficción. Entonces lo que pasó no fue lo que yo pensaba, que yo iba a vivir una vida normal y a escribir ficción. Y lo que pasó es que vivo una vida de ficción y lo que hago es documentar mi vida en vez de, cambié el orden de los factores. Pero pues es que te has hecho una vida bien divertida. Eso sí. Una vida bien divertida. Y por cierto, es muy importante contarle a la gente, Pauli tiene el Substack. Yo tengo un Substack donde aparecen estos documentos. Yo empecé documentando mi vida cuando me fui a China. Yo me fui a vivir a China en el año 2010, cuando no existía ni Google Translate ni Google Maps, como para que se den una idea de la pedaleadera que tocó hacer allá. Y claro, yo me iba para China, nadie sabía cómo era eso. En esa época no existían las redes sociales, WhatsApp, nada de eso. Existía el mail y existía Skype, con eso les digo. Y yo empecé escribiendo unos mails para contarle a mi mamá y a mi familia lo que me estaba pasando. Y de hecho, la noticia es que esas fueron mis primeras crónicas. Escribí 52 y va a salir pronto el libro con esas crónicas. Estamos en proceso de edición, así que bueno, ya les contaré cuando esté listo. Pero empecé ahí y después paré, pues ya me parecía que ya era normal, mi vida en China era normal, yo viví 4 años en la China, entonces pues llega un momento en que uno ya
ya no se asombra de lo que le está pasando. Pero con los años la gente empezó a llamarme a decirme, oiga, pero ¿por qué no vuelve a escribir? Y en ese momento yo estaba viviendo en Arboletes, que es la selva, básicamente, y dije, bueno, aquí se pueden escribir otras crónicas, y empecé ahí, y llevo, ya no sé cuántas crónicas hay, como 500, pues llevo desde antes de la pandemia, empecé a escribirlas, como en el 2019, estamos a 2025, paré para escribir la tesis de la maestría, pero aquí seguimos escribiendo crónicas. Sí, es muy chévere para que la sigan, para que puedan ver como las reflexiones que hace, tiene unos temas divertidísimos. Justo el año pasado, pues como con tus habilidades, yo te dije, marica, quiero sentirme más segura frente al texto y me diseñaste un taller personalizado de escritura y me alivianó mucho como esa ansiedad. Probablemente mucha gente pueda sentirse relacionada con ese temor de lanzarlo al aire, o sea, esa gastritis que hay de dejar que la gente vea lo que uno piensa sobre algo, porque aprendí muchísimo, aprendí muchas cosas que ahorita las quiero pues como sacar, pero lo que más particular me pareció fue tu pedagogía, como tu sistema de enseñanza, cómo creaste ese método, porque conmigo funcionó súper bien. Yo llevo siendo profesora desde que tenía como 18 años. Yo tenía una habilidad para los idiomas, claro, yo tuve la fortuna, y tengo que decir que esto no tuvo que ver conmigo, yo tuve la fortuna de que me educaron en un colegio bilingüe, privado, pero pues yo tengo muchos amigos que también estudiaron en el mismo colegio y cuando salieron les tocó salir a hacer curso, por lo menos de inglés. Yo estudiaba en el liceo francés, entonces pues francés no, pero inglés sí. Pero yo tenía facilidad para los idiomas, entonces empecé a enseñar y cuando empecé a enseñar me empecé a dar cuenta que la gente no aprende como la academia cree que la gente aprende. O sea, la academia cree que si usted se sienta y a usted le vomitan una cantidad de información, usted después la regurgita y sale. Y eso no funciona así. Empecé a darme cuenta que había gente que aprendía de una forma, gente que aprendía de otra, gente muy visual, gente muy auditiva, gente que se tiene que mover. Entonces empecé a probar. La verdad es que esto ha sido un tema, yo creo que un experimentador profesional. Yo experimento conmigo y con los demás cuando puedo. Entonces empecé a fijarme cómo era que la gente aprendía, qué era lo que agarraba de mis clases, cómo era que mis clases, porque había gente, yo dictaba la misma clase y unos me hablaban de una cosa y otros me hablaban de otra, y yo, pero ¿en qué momento nos perdimos, señores? Y ahí fue que empecé a darme cuenta que era un tema de cómo la gente aprendía. Entonces ahí me metí también a entender el cerebro, cómo el cerebro aprende, qué es lo que el cerebro necesita para aprender. Y el cerebro lo que necesita para aprender es un reto. El cerebro necesita que sea un poquito difícil, porque cuando es fácil lo desecha, como debe ser. Pero cuando hay un poquito de esfuerzo es como, ok, vamos pues. Ese pequeño esfuerzo, yo finalmente encontré que la mejor manera era, antes de darte teoría y llenarte de cosas y de información, probemos a ver, hacelo, pruébalo, hazlo, equivócate. Como empujada. Claro. Métete a la piscina, como cuando uno era chiquito y decían que los bebés nadaban y lo tiraban a uno a la piscina, ¿no? Y el bebé efectivamente nada, es algo así, es como, escribe, escribe. Empieza por ahí. ¿Quieres un taller de escritura? Escribe. ¿Quieres aprender idiomas? Habla. Empecemos por ahí. Y cuando ya empieces, nos vamos a empezar a dar cuenta que te está haciendo falta. Y ahí ya yo puedo pasar a complementar lo que te está haciendo falta. Porque si yo pretendo que lo sé todo y que tú eres un envase vacío, me estoy equivocando. Tú no eres un envase vacío. Nadie es un envase vacío. Llegamos como mínimo, así tengamos 4 años, influenciados por nuestro ambiente, nuestros padres, nuestro idioma, nuestra situación sociocultural, la alimentación que tenemos. Hay pruebas que dicen que si uno va a presentar un examen, preséntelo con el estómago vacío, porque el estómago requiere muchísima energía para digerir, entonces le quita energía al cerebro, porque el cerebro y el estómago funcionan en tándem. Entonces el cerebro lo que hace es que apaga ciertas zonas para poder digerir. Cuando estás con el estómago vacío, tienes toda la energía en tu cerebro. Entonces puede que sea un poquito incómodo en términos de tengo hambre, pero en términos de tu capacidad cerebral, está concentrada. Eres un avión. Está concentrada ahí. Sí. Quiero sacar 2 cositas que me aprendí contigo. No sé cuál es la frase exacta, tú me la corriges, pero
la acción de escribir te ayuda a narrarte mejor Sí. a ti misma. Háblanos de eso porque me parece que es un mensaje importante de la escritura. Todos somos el cuento que le contamos a los demás, que somos. Esa es una realidad. O sea, eso que tú dijiste, tú haces esto, tú haces lo otro, eso es parte de ese cuento, de esa narrativa que uno le cuenta a los demás. Pero antes de contársela a los demás, antes de yo llegar y decir, hola, mucho gusto, yo soy Paulina y soy sociolingüista, profesora o cualquier otra cosa que se me ocurra, yo me tengo que contar la historia a mí misma. En la mente. En la mente, claro. Yo tengo que decir quién soy yo y me tengo que narrar a mí misma. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente no hace el ejercicio de saber cuál es esa narrativa. Entonces, narran como unos loritos, un listado de cosas que creen que son o que creen que lo representan. O con un tono de voz particular. O con un tono de voz particular. Hay gente que es muy prejuiciosa de sí misma, gente que se da muy duro. Y hay gente que es demasiado laxa consigo misma, ¿no? Es como que, sí, yo soy perezoso y no me importa. Es como mi amigo, pues no sé. Ok, vive en paz. Y creo que cuando uno empieza a escribir, la escritura te obliga a razonar, te obliga a decir, a poner en orden. Claro, yo qué estoy diciendo y yo por qué estoy diciendo esto y esto porque usted está saliendo. De hecho, si uno hace, por ejemplo, el ejercicio que es la escritura mecánica, que es uno pone un timer y empieza a escribir lo que vaya saliendo, pero usted no puede levantar el esfero o el lapicero del papel. 3 minutos, 5 minutos, y uno después lee eso y es como si uno hubiera sido poseído por un demonio. Me dice, esto no, ¿qué es esto? Esto no tiene ¿Quién fui sentido. yo? Claro, la niña del exorcista es una pendeja. Si la niña del exorcista hubiera escrito, la película sería otra. O sea, es así de simple. Entonces nosotros nos narramos a nosotros mismos. Y cuando uno empieza a darse cuenta que somos básicamente una narrativa que le contamos a la gente, dice, venga, pero yo puedo mejorar esa narrativa. O sea, yo me puedo narrar a mí mismo mejor. Yo puedo entenderme mejor, proyectarme mejor. Y entonces ese proceso empieza a jugar el uno con el otro. Es decir, la escritura hace parte del proceso del autoconocimiento. Y por eso tantos libros, lo primero que te dicen es, escriba con frecuencia para poder darle orden y estructura a las ideas, para que esto tenga sentido y uno no sentirse como un loquito por allá en su mente. Claro, por eso la autoayuda viene en libro. La autoayuda casi nunca viene en nada diferente. Viene en formato libro. ¿Por qué viene en formato libro? Porque el que escribió el libro se está narrando a sí mismo y está contando, mire, esta fue la técnica con la que yo lo logré. Unos lo logran con una técnica, otros lo logran con otra, pero todos tienen que pasar por ese proceso de escribirse a sí mismos para poder decir, es que yo soy, ya entendí. Y la verdad, súper revelador, porque muchas veces uno escribe y dice, no les digo poseído por la niña del exorcista. Aunque bueno, yo he empezado a creer que la escritura sí es un trance, porque yo a veces me releo y digo, como un canal, a mí me pasa. Sí, sí. Como si uno fuera un canal que lo atraviesa uno y que eso también lo hablan en muchos libros, que casi que la escritura o la idea o el libro pasa por el escritor que es capaz de ponerlo en papel. Exacto. Dicen que, bueno, hay teorías muy bonitas que dicen que la inspiración viene y efectivamente como que te posee y tú eres simplemente el medio que pone la escritura. Yo creo que es un poco más complejo porque creo que la escritura está muy atravesada por quien somos. Sí. Entonces, creo que sí hay una posesión, pero más que posesión es que yo siento que el estado, lo que llaman el estado de flow o el estado de flujo, que es ese como cuando uno como que no mira el celular, le pasan 2 horas y uno no se dio cuenta, uno no ha comido en toda la mañana pero no se acuerda. Esos momentos en los que como que uno entra como en un túnel y sale 3 horas después y dice, ¿qué acaba de pasar? Ese trance creativo creo que sí sucede, pero lo que hace es que coge todo lo que tú eres y lo usa para escribir. Por eso tú eres el elegido, digamos, si esto viniera afuera, tú eres el elegido. Pero los antiguos griegos, los romanos creían en esto y hay muchas culturas que creen que es así. Y uno se siente como poseído un poco. Total. Hay otro tema que quería sacar aquí a colación que me parece que puede ser clave para
las personas que nos están viendo que se enfrentan a la escritura o todos los días o tienen que hacer marketing, copies, hacer cualquier cosa. Y fue muy charro cuando lo aprendí de ti, cuando me dijiste es que uno tiene que caracterizar al lector que te va a leer para poder escribir en los niveles que ese lector está dispuesto como a absorber o en cuáles niveles están de entendimiento, qué tan profundo querés llevar al lector para que haga ciertas conexiones. Y me gustó mucho como esas capas de la escritura. ¿Nos puedes contar un poquito? Porque siento que cuando en moda pensamos en una audiencia o en un consumidor, hacemos muy bien el arquetipo, el buyer persona, pero no lo había cruzado con que eso también se debía hacer en el momento de la escritura. ¿Cuáles son esas capas, amiga de...? Pues más que capas de escritura, es entender las capas de lectura realmente. Ok. O sea, es entender las capas de comprensión del lector. Ujú. Hay 3 capas. O sea, la gente lee en 3 capas. Tú tienes que saber, tu lector, en qué capa lee. La primera capa es la gente que entiende la lectura como un acto comunicativo simple, Literal. literal, prohibido el paso, ¿sí? O sea, es gente que entiende exactamente, es gente que lee, no necesariamente lee obras de literatura, pero todo lo que lee lo entiende, ¿no? Como lo que está diciendo ahí, como el prohibido parquear o el prohibido el paso, o, ¿no? Hay un segundo nivel, y ese segundo nivel es cuando ya entendemos, por ejemplo, que ese prohibido parquear no es solamente prohibir el poner un carro ahí, sino es controlar una zona vehicular, controlar un espacio que a mí me parece que tiene que estar o que me pertenece. Habla de política, habla de economía. O sea, esa pequeñita frase, tiene una cantidad de cosas adheridas a ella. Entonces, esa es la segunda capa de lectura. Entonces, cuando yo te cuento un cuento, pensemos, por ejemplo, en El Principito, ¿no? Para un lector 1, y estoy usando El Principito porque creo que es un libro que todo el mundo por lo menos sabe de qué se trata, ¿no? El primer lector, pues es un cuento para niños, es un príncipe que vive en un asteroide y cuida una flor y ya, ¿no? Es como que ese fue el libro. Entonces, esa es la gente que dice, a mí no me gustó. Claro, pues no te gustó, pues porque pensaste, desde que lo ibas a leer, dijiste, es un libro para niños, ya. Está el segundo lector que lee El Principito y dice, ok, este es un libro de amor, este es un libro de las dificultades que ofrece el amor, este es un libro que muestra cómo estar obsesionado con una sola persona o cosa o versión, ¿sí? Nos hace mucho más daño que expandir nuestro universo factible. Hasta ahí vamos, ese es el segundo. El tercero es el que logra conectar todo su universo mental a lo que está leyendo. Como todo su referenciamiento. Todo su referenciamiento. Entonces ahí es cuando uno dice, no, momento, porque es que El Principito tiene filosofía asiática. Entonces ahí ya conectaste hacia la filosofía asiática, pero te lo muestra desde como un niño. Entonces se conecta como a todo este imaginario infantil que tenemos nosotros que apela a nuestra emocionalidad. Entonces ya vas viendo que las capas son diferentes. Entonces cuando tú escribes un texto, no te estoy diciendo que lo tienes que hacer ahí mismo, lo vas entendiendo con el tiempo, pero escribes un texto y te vas dando cuenta que tienes lectores que van a leer exactamente lo que tú pusiste, y si tú dices algo que puede ser interpretado literalmente, va a ser interpretado por ese grupo de lectores. Ese es el grupo de lectores por lo general que tiene la tendencia al hate. Es lo que vemos en redes sociales del hate, ¿no? O por ejemplo, ese es el que dice, no todos los hombres. Sí, ya sabemos que no son todos los hombres. Eso no lo tienen que repetir, no entiendo, no lo tienen que repetir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? Porque se quedan en esa primera lectura, ¿no? La segunda lectura es la que infiere la interpretación, y la tercera es la que puede hacer el universo. Conexiones, relaciones, metáforas. Exacto. Lo mismo pasa con tu cliente en moda, o no importa, o el cliente que te va a comprar un automóvil en el distribuidor de automóviles, ¿sí? Estás comprando el automóvil como un objeto para transportarte. De esa gente hay mucha, maneja muy mal, tiene tendencia, porque
no lo está viendo como una máquina deliciosa para experimentar ciertas cosas, sino como un medio de transporte, punto final, ¿no? Está el que lo ve como un símbolo de estatus, o el que lo ve como un símbolo de poderío, o el que lo ve como una aventura, ¿no? Y está el que entiende ya las dimensiones políticas, económicas y sociales de tener un carro. Claro. Y lo mismo pasa con la moda. Tienes el cliente que ve los pantalones como una prenda. Está de moda los lunares. Exacto. Y me compro los lunares. Exacto. ¿Por qué están de moda los lunares? ¿O de qué manera los lunares se atraviesan mi ethos de marca? Y finalmente, cómo esos lunares te conectan, ¿no? No sé, con Kuyama, esta señora, la que está loca en el manicomio, o cómo los lunares te conectan, ¿no? Con la idea de los puntos polka, y polka, entonces empieza uno, polka, ¿y por qué polka? Entonces son polacos, ¿y de dónde vienen? Esa ya es la tercera lectura. Claro. Pero súper importante entenderlo. Es súper importante. Pero pues para hacer un copy para Instagram. O sea, como que me parece muy valioso tener conciencia de esos niveles en los que uno puede hacer inception de ideas. Total. Es inception de ideas. Es igual que la película. Sí. Sí, si uno se lo permite. Yo creo que la gente le tiene mucho miedo a las capas de su cerebro. Creo que la gente prefiere vivir en una capa muy ligera de su cerebro. Cuando uno empieza a ahondar, cuando uno le empieza a pedir al cerebro que haga otras cosas y uno se empieza a dar cuenta que tiene una máquina súper poderosa, es como, ¡guau! Podemos hacer todo esto, ¿en serio? Y vamos adentro, como la arquitecta de Inception, si se vieron la película, si no se la han visto, vayan ya. Pero la arquitecta de Inception, ella cuando entiende las posibilidades del juego, se hace unos mapas fenomenales. Divinos. Bueno, las posibilidades del juego están en la mente. Están en la mente para y nosotros. La palabra los acciona, pues los pone como a jugar. Sí, lanza los dados. Exacto. Sí, por eso tan importante la palabra. A mí tú eres una de las personas con las que más habla, pues como analizamos el mundo, qué es lo que está pasando, qué interpretación le estamos dando a lo que está sucediendo, hipotetizamos mucho alrededor de la geopolítica, me enseñas un montón perspectivas pues que yo no tenía ni idea, además de muchos otros temas que compartimos, y al haber vivido en tantos lugares creo que también te da una perspectiva súper amplia, pero además tu énfasis cuando estudiaste literatura fue historia, entonces eres capaz como de decir, no, es que esto en historia se ha venido, que eso lo hace también mucho Loro en las conversaciones. La gente cree que la historia es solamente analizar qué fue lo que pasó, y la verdad es que la historia lo que te muestra es el patrón. El patrón. Entonces tú vas viendo, yo creo que con los años me he vuelto es como lectora de patrones, yo eso no lo había entendido sino hasta que me metí en la astrología. Cuando me metí en la astrología dije, es que me gusta, es porque claro, es que la astrología es un estudio de patrones. Es entender, y la historia es lo mismo, ¿no? Los hombres tienen una tendencia a comportarse de esta manera cuando les pasa esto, de esta manera cuando les pasa esto otro. Entonces eso explica mucho de lo que está pasando en este momento. También abre la puerta a decir, guau, esta no nos ha tocado. O sea, esta también es una nueva versión de juego. Sí, y eso es súper importante. En este momento obviamente estamos súper atentas a todo lo que está pasando en Estados Unidos. Voy a hablar de forma general, pero para que saquemos uno de los tableros, para que nos jugar. Sí, podemos sacar el geopolítico. El geopolítico, porque claro, están sucediendo cosas en Estados Unidos, estamos viendo que Europa está sufriendo unas consecuencias históricas importantes, pero además Ucrania, todo lo que esto implica, China está haciendo unas jugadas que uno dice, ve, mira tú, qué interesante esta como nueva carta que sacan, el BRICS, África también nos tiene un poquito como... Pues lo venimos mapeando en nuestras conversaciones desde hace mucho rato, y de alguna manera en nuestro chat de WhatsApp es como la recolección del dato. Sí, tenemos en Instagram y WhatsApp tenemos una recolección de cómo está el mundo. De semillas que nos ayudan a medianamente entender cuál es el patrón, cuál
¿cuál tablero querés? O con todo esto, ¿cuál es tu interpretación de lo que está sucediendo en el mundo? Creo que estamos, hemos dicho, el mundo está un poquito equivocado al creer que China va a actuar igual que los Estados Unidos. Creo que estamos ante el relevo imperial. Relevo imperial llevamos toda la vida, o sea, tampoco crean que esto es nuevo, ¿no? O sea, hemos relevado un imperio al otro, el romano, el otomano, el húngaro, el chino, el gringo es el último que había estado reinando. Pero hay que decir una cosa real y es que los Estados Unidos tiene o tuvo una forma de reinar imperial como el bully del colegio. Yo quiero tu lonchera y en vez de pedírtela amablemente o comprártela, pues te voy a caer a golpes y me voy a quedar con tu lonchera. Afganistán, Irán, Siria, Colombia, les puedo dar todos los ejemplos del caso. Entonces, todos estábamos acostumbrados a que la forma en la que nos defendían o la forma en la que nos trataban o la forma en la que procesábamos todo, pues era con el bully del colegio, ¿no? Y todos vivíamos debajo del susto del bully. Y a los chinos no les interesa hacer el bully porque los chinos estuvieron del otro lado del bully. O sea, los chinos fueron el bulliado. El bulliado. Y ellos dicen, esto no, esto hay otras maneras. Y yo no estoy diciendo, no estoy justificando que la forma de los chinos sea mejor que la de los gringos. Son formas. Pero si seguimos esperando que China mande un buque y detenga a los Estados Unidos de lanzarle misiles a las lanchas venezolanas, no va a pasar. Porque a los chinos no les interesa meterse en una guerra física confrontacional. Los chinos ya invadieron el mundo económicamente, ya hicieron desarrollo de infraestructura en todos los países jodidos que a ellos les interesan. Los chinos ya hicieron su labor, los chinos están parados sentándose mirando a los gringos diciendo, la pataleta te está quedando muy mal. Están siendo muy mañés. Está siendo muy mañé, pero yo no me voy a mover a hacer la guerra con su merced porque no tiene sentido. Y no tiene sentido, ¿por qué? Porque es que China no lo necesita. Los gringos lo necesitaban porque los gringos heredaron un mundo postcolonial. Entonces eran países oprimidos y jodidos, ¿no? A los cuales los Estados Unidos les dijo, yo les doy armas, yo les doy no sé qué, y todo el mundo dijo, ah, bueno, eran los que tenían la plata y las armas. Pero este ya no es un mundo postcolonial. A los chinos no, los chinos lo único que tienen que hacer, si quieren terminar de que ese paquidermo llamado Estados Unidos se caiga, es vender las acciones que tienen o los bonos de gobierno que tienen de los gringos. Y ya con eso, los gringos le deben, la cifra puede estar equivocada, pero hasta donde yo tengo entendido, tienen como 300 billones de dólares en bonos del gobierno gringo. Los chinos. Los chinos. Oh, God. Entonces, si los chinos realmente quisieran, los chinos lo harían. Pero ¿por qué los chinos no quieren? Porque tienen la sartén por el mango. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos, con todo ese poderío económico, no se habría metido a Venezuela en vez de lanzar misiles a lanchas? Sí. Pero no, ¿por qué? Porque el BRICS la hizo muy bien. Ay, a mí el juego del BRICS me está pareciendo divertidísimo. Me encanta, es como hacer un segundo banco en el juego de Monopolio. Total. O sea, estamos jugando Monopolio y dependíamos de un banco. O bueno, de una gran organización bancaria en diferentes caras. Que es el Banco Mundial. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos, todo lo que son, por ejemplo, las bancas en Europa controlan toda la banca africana. Entonces, todos estos movimientos bancarios, que eran la gran banca gringa, digamos, o bueno, de ese imperio gringo. Y lo que hicieron los BRICS fue decir, nosotros no podemos seguir jugando con ellos, porque si seguimos jugando con ellos, pues nos toca depender de ellos, y ellos montaron un poco de chorrado de locos, eso no. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se montaron un banco, pero se montaron un banco los que más plata tienen. India, China, Brasil, Rusia y Sudáfrica. Eso supera a la masa. Eso supera todo. Sí. Eso supera todo. O sea, ni siquiera los suizos pueden como controlar esa situación.
es la transición. Claro, y lo divertido es que nos invitaron a jugar ahí al BRICS, como Colombia. Nos invitaron a jugar ahí. Y a mí, China, me parece que cuando tú me lo explicabas desde la inversión en infraestructura y de cómo ellos están invirtiendo en el desarrollo, y pongo un ejemplo muy sencillo, la glorieta que están haciendo en el aeropuerto Sí. está desarrollada por China, logrando que la eficiencia en tiempos y en costos fuera mucho mejor. Pero esa inversión en capacidades que ellos ya saben cómo hacer, pues ha ayudado que también Suramérica empiece a entenderse probablemente de formas distintas. Y no sé si viste, o creo que lo conversamos, de la infraestructura de carreteras y de puertos para no tener que pasar por el canal de Panamá. Claro. Contémosles un poquito de cuál ha sido ese movimiento de China en Sudamérica. Pues yo creo que el movimiento más hay muchos movimientos. Ellos tienen mucho dinero invertido en Ecuador, en Perú, en Brasil, Bolivia, en la Argentina. Pero para mí, digamos que lo más interesante en este momento, hoy, whatever, de septiembre, lo más interesante es, los chinos firmaron un acuerdo con Venezuela para la explotación del petróleo venezolano. ¿Por qué? Pues porque porque Venezuela tiene mucho petróleo y tiene menos problema que el Medio Oriente. ¿Y el petróleo de Venezuela es distinto al? El petróleo de Venezuela es distinto al nuestro, no enteramente. Ellos tienen unas reservas en petróleo grueso y otras reservas en petróleo ligero. Las de petróleo ligero probablemente son las que más rápido van acabando. El petróleo se va a acabar, nos guste o no nos guste, se va a acabar. Pero mientras se acaba, Estados Unidos es el que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, porque los Estados Unidos lo que hicieron fue que compraban, hagan ustedes de cuenta, 20 toneladas de petróleo, pero gastaban 10, entonces reservaban 10. Entonces, en términos de reserva, los gringos son los que tienen la mayor reserva, pero los chinos son los que tienen el mayor gasto petrolero. Entonces, ellos hicieron esta negociación con Venezuela. Claro, pero para que China llegue a Venezuela, piénsenlo desde la geografía, ¿cuáles son las opciones? Opción número 1, pasar por el Cabo de Hornos en África, que es peligrosísimo, porque las olas en el Cabo de Hornos son peligrosísimas, y pues perder un carguero del tamaño carguero petrolero del tamaño de los chinos, ahí no. Entonces, Cabo de Hornos no va. Ok, entonces nos vamos a atravesar por el Medio Oriente para entrar al Mediterráneo, para pasar por Gibraltar. ¿Le tenemos que pagar a quiénes? Le tenemos que pagar a los egipcios, que son los que controlan el que pasa, digamos, del Índico hacia el Mediterráneo, y le tenemos que pagar a los españoles y a los ingleses para pasar por Gibraltar para llegar a Venezuela. Ok. No, los chinos son más inteligentes que eso. Ellos tienen infraestructura de construcción a lo que marca. Hacemos un poliducto que vaya desde Venezuela hasta Buenaventura y navegamos el Pacífico y no le tenemos que pagar a nadie más. Porque claro, la otra opción es el canal de Panamá, pero el canal de Panamá lo están ampliando porque los barcos chinos ya no caben. Jesús. Entonces, los barcos chinos igual no caben. Entonces, la infraestructura que hay en el puerto de Buenaventura, hecha por los chinos, es impresionante. Y así lo están haciendo en todas partes. Ellos están construyendo el gran tren que va desde China hasta Europa para no tener que pagar ni espacio aéreo, ni marítimo, ni nada. Usted monta esa mercancía en un tren desde alta velocidad hasta, póngale, Frankfurt. Que creo que el primer tramo también lo inauguraron hace poquito. Hace poquito. Entonces, esa es otra cosa que creo que la gente a veces no piensa. Los chinos no se van a meter en las guerras de frente, o sea, ellos no se van a meter en la guerra de Ucrania con Rusia de frente. Ellos puede que le pasen armas a un lado y al otro, pues porque al mejor postor, pero lo que sí no van a dejar hacer es impedir que ese tren, por ejemplo, se termine de construir. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, la guerra entre Ucrania y Rusia no avanza. No hay como más territorio de un lado más. Llevamos 3 años, 4 años viendo la misma pelea. Es como que, ¿por qué? Porque si se mueven, los invito a que miren el mapa y miren por dónde puede uno atravesar un tren que va desde China hasta Alemania. Piénsenlo solamente, revisen el mapa y se van a dar cuenta que por el único sitio por el que puede pasar que no hay agua
y por ende es más barato, pues porque pasar por agua es más caro, es Ucrania. Ahí está el meollo del asunto y eso se conecta con ser capaz de leer el texto literal, el segundo nivel, o avanzar más. que eso es lo que vemos cuando hacemos macros, cuando tenemos estas conversaciones, o sea, es entender que uno puede profundizar en las capas, nos va a ayudar a entender un poquito de pronto dimensiones distintas de lo que está sucediendo en todos los niveles. Y aquí viene la siguiente y penúltima pregunta, y es que tú te has metido mucho en astrología, analizamos el mundo comparando la información con otras disciplinas. Claro. Y la astrología ha sido para ti también una herramienta para poder detectar los patrones. Sí. Entonces, ¿cómo has visto tú, por ejemplo, que la astrología se ha modificado para advertirnos sobre algo que va a pasar? Por ejemplo, de aquí al 2027 ya sabemos qué tipo de fenómenos van a ocurrir. Entonces, contanos un poquito como desde esa perspectiva, ¿cómo lo notas tú? Ok. Primero, para que no piensen que yo estoy demente y que después de todo este discurso racional que les he dado... Sí, pero está bien. Pero sí, bueno, trato de mantenerme por fuera del manicomio, pero toda esta racionalidad que les acabo yo de dar, entregar en todo este tiempo, no existe sola. Nosotros no somos solamente cerebro y no somos solamente razón. Entonces, ahí es donde la mística juega un papel muy importante. Y a mí me parece que tenemos que aceptar que hay todo un tema místico de cantidad de cosas que no entendemos, energías, fuerzas, frecuencias. Y lo lindo que está pasando ahora es que estamos reivindicando eso. El saber místico. El saber místico hizo parte del raciocinio histórico durante muchísimos años. Antes del colonialismo. Incluso durante el colonialismo. Da Vinci tenía creencias místicas. Miguel Ángel tenía creencias místicas. Newton tenía creencias místicas. Alexander von Humboldt todos tenían creencias místicas. Pero ¿qué pasó? Que para poder conquistar y para poder aplastar, había que decir que esas creencias que tenía la gente, eran charlatanería, era mentira. ¿Por qué? Porque era más fácil aplacarlos, porque tú no puedes aplacar lo que no ves. Porque es especulativo. No. Percibido como especulativo. No, piensa en Dios. Piensa en Dios. Dios es la manera más fácil de entenderlo. Si tú crees en Dios, porque la fe y la cosa, a ti te da lo mismo, la derecha, la izquierda, el centro, la economía, nada de eso cambia tu fe. De hecho, entre peor te va, más aumenta tu fe. Esto es un gráfico que se puede ver. Entre uno más jodido está, más aumenta la fe. Porque uno cree que eso que le está pasando no es culpa de uno, sino que es un mandato que vino de allá y que es una prueba por la que uno tiene que pasar. ¿Por qué? Porque es más fácil digerir el mundo así. Independientemente de si tengo razón o no tengo razón. Es más fácil digerir el mundo cuando uno cree que lo que le está pasando no es culpa de uno, sino que es un mandato divino. Entonces siempre ha estado ahí. Y eso es algo que la política y la economía no pueden cambiar. Entonces, ¿qué hizo la política y la economía? Bueno, centralicemos la creencia en una institución llamada religión que controle tus emociones, tus pasiones, tus decisiones y eliminemos todo lo otro. Entonces, la astrología, la alquimia, todo lo que son las meditaciones y todo lo que son estas ciencias, las medicinas tradicionales, India, China, todo eso pasó como al closet de la charlatanería. Como si fuera algo de ser mejor o peor. Es que eso es lo que yo no entiendo. Sí, más que ser mejor o peor pues no lo vendieron así, obviamente, pero la idea pues era el control poblacional. Entre más te puedan controlar, pues mejor. Y entre tú más mística tengas, pues menos control hay porque estás creyendo en cosas, independientemente que sean ciertas o no, bajo las que nadie tiene control. O sea, si yo me siento, por ejemplo, y creo que la luna llena me pone de cierta forma, y seamos realistas, le pueden preguntar a los médicos, los días de luna llena son los días en que las salas de emergencias están más llenas. Lo hombre en París, señores, no sé. Sí. Pero a mí la luna llena, a mí me pone caliente, por ejemplo, a mí. O sea, va llegando la luna llena. A todas las mujeres. A todas las mujeres. Y uno va diciendo, ay, señores,
llegó la luna llena. Esto se va a poner difícil. Yo no me voy a ir de fiesta este viernes. Sí. Entonces, y por ejemplo, la luna nueva hace que uno se sienta más cansado o más drenado. Obviamente hay gente que funciona a la inversa. Cada luna te da, mueve las mareas, te mueve a ti. ¿Qué puede hacer un gobierno frente al hecho de que yo decida que no quiero ir a votar, por ejemplo, ¿no? Porque está luna. O que yo tome la decisión de cortarme el pelo y por ende movilice a los peluqueros del mundo en ciertos momentos de la lunación. Nada, entonces la mística lo que hace es que te hace mucho más difícil de controlar. Claro, pero mira que la mística también rige mucho una de las industrias más importantes que es el agro. Claro, el agro, pero no solo el agro, la pesca. La pesca. La pesca. No los pescadores te van a decir, la luna está de tal manera, no. No hay cómo pescar. La estrella, por ejemplo, la estrella polar o la estrella del norte, no es el momento. Aprendimos las cosechas, aprendimos los movimientos de la tierra. Entonces, claro, la astrología empezó como literal empezó en mi adolescencia, la revista, ¿no? Que decía, ay, eres tal signo y te va a pasar tal cosa. Pero yo decía, esto no tiene sentido. Pero ya cuando adentré, me empecé a dar cuenta que lo que hace la astrología realmente es señalar patrones y demostrar que en ciertos momentos en los que ciertos planetas están en ciertas ubicaciones de esa esfera celeste, pasan ciertas cosas. Y el mejor ejemplo que hay en este momento es que Urano, da lo mismo, entró al signo de Géminis. Y todas las veces que Urano ha entrado al signo de Géminis hemos tenido guerras. O sea, desde la astrología se evidencia que vamos a tener una tercera guerra mundial. Pues es que ya estamos en la tercera guerra mundial. Lo que pasa es que estamos en una guerra fragmentada. No nos podemos imaginar lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, porque hoy en día tenemos otras tácticas, otras estrategias, otras economías, otras armas. La guerra ya empezó. Pero siempre que Urano ha pasado por el signo de Géminis, pasa esto. Entonces se pueden ver esos patrones. No, obviamente que no es infalible, pero la verdad es bastante sorprendente. Entonces yo me metí en la astrología y me fascina porque noto patrones en las personas. A mí me fascina leer a la gente. Yo soy un poquito una obsesiva al comportamiento humano. Y cuando analizas a la gente y tienes como todo este sector aquí místico que puedes usar de información, pues lees mejor. Yo me he sentido súper analizada. Perdón. Sí. No, pero... No, pues, hay gente que se siente muy incómoda. No, ¿sabes? a mí que me digan qué soy, que me hagan test y me digan esto es lo que te está pasando porque tienes... Tal o tal. Sí. Living, sí. Y le creo a todo porque como uno, no soy experta, dos, me permite generar nuevas interpretaciones que yo no había percibido porque no tengo el conocimiento. Claro, pero además yo digo, a mí me da risa cuando la gente me dice, pero es que usted es tan racional y creyendo en esa bobada, ¿no? Y yo, pues, la verdad es que a mí me parece que me complementa, me parece que no le afecta a nadie, pero me parece que me complementa y no es solamente la astrología, yo creo en chorrado cosas místicas, porque siento que me conecta con una parte de mí que no puedo necesariamente ver desde mi córtex prefrontal. Y yo lo siento, yo siento la intuición, yo siento las energías, y me lo negué durante mucho tiempo porque no les digo que me criaron en un mundo racional donde me dijeron que oso que usted diga eso no es así, eso es mentira, y yo igual lo sentía y lo apagaba y lo apagaba y lo apagaba, y mi intuición habla durísimo, y entonces ahí dije, no, toca conectarse con otras cosas. Y ahí empecé a conectarme y bueno, la astrología hizo parte y me encanta, no porque me vaya a decir que mañana vas a conocer al hombre de tu vida. El astrólogo que te diga eso te está mintiendo. El astrólogo, ¿qué te puede decir? El astrólogo te puede decir, hay un emplazamiento muy interesante de planetas en esa esfera celeste, porque piensen que el zodiaco no es más que coger una foto del cielo redondito, ¿no? Y dividirlo. Como en cuadrantes. Como en cuadrantes. Y esa división lo que hace es que me permite mapear los movimientos celestes y ubicarlos. En tiempos antiguos, esta ubicación servía para las cosechas, servía para la pesca, servía para la caza,
pero también servía, por ejemplo, para monitorear el ciclo de las mujeres, que está muy unido a la luna, ciclos reproductivos de los animales para saber cuándo los animales tenían sus momentos reproductivos. Entonces, todo esto hacía parte. ¿Y qué hicieron? Pues dijeron, esto es más fácil, hagamos un mapa del cielo, hagamos un mapa del cielo y en ese mapa del cielo vamos mapeando cómo se va moviendo. Que es que ustedes están mal, porque es que hay otro planeta, porque se ha corrido, porque se ha traslapado. Da lo mismo, es un mapa. Es un mapa. Total. O sea, vivimos con el problema Mercator en el mapamundi mundial, que es que las proporciones del mapamundi mundial están mal, porque Mercator se escachó. El señor se llamaba Mercator. O sea, el nombre es porque el señor se llamaba Mercator y se escachó. Se escachó. Lo hizo para mostrar el poderío europeo versus el sur global, pero si ustedes miran, pues la verdad es que Estados Unidos cae como en el pedazo del Sahara, para que se lo imaginen. Esto es una vaina de otro nivel. Entonces, da lo mismo, porque no, en la astrología no está jugando a la precisión de que porque eres Piscis y se te corrió. No, tu planeta estaba ahí, en ese mapa celeste, cuando tú naciste. Cuando vuelve y te pasa otro por ahí, te activa esa vuelta y que te da energía disponible. Entonces, si la energía disponible es que vas a estar más susceptible o más abierto al romance y es algo que te interesa, pues, claro, entonces te activas. Vete rumba o recibe la invitación, ¿por qué no? De pronto conoces a alguien de la manera más desprevenida y dices, vea, claro, ahí está. ¿Cuáles guerras estamos percibiendo? Creo que hay una listica de guerras que hay que... Viene una guerra, y que la estés viendo así como también mapeada o que te lo está avisando también la astrología. Obviamente están las guerras que estamos viendo en términos territoriales y de explotación de recursos. Ucrania, el problema, hay un problema fronterizo en Tailandia, en Malasia tienen otro problema grave. Hay temas fronterizos y temas culturales, finalmente. Israel, Gaza, pues es un poco. Que es una guerra cultural. Es una guerra cultural, religiosa y territorial. Pero también es territorial porque es que Israel quiere más espacio. A Israel le sirve. Le conviene. Le conviene quedarse con ese pedacito. Pero vienen unas guerras que son más preocupantes. Vienen las guerras del agua. Expliquemos esa, por favor, que me parece muy importante. El agua dulce en el mundo se está acabando. Aunque tenemos técnicas de desalinización para desalinizar el mar, el agua del mar desalinizada casi nunca queda igual. Entonces requiere muchísima energía para poderla convertir en agua bebible, digamos. Que entiendo que en Australia no tienen casi agua dulce y tienen tienen unas plantas de desalinización. Unos ecosistemas muy fuertes alrededor de eso. Yo pues lo aprendí en estos días. Australia, Islandia, por ejemplo. Entonces, hay países como nosotros, y yo pienso que si Colombia lo hace bien, nos puede ir muy bien. Si lo hace mal, lo siento, quedamos en la mala. Y es que nosotros somos la segunda potencia hídrica del mundo, siendo la primera Brasil. La tercera es Indonesia. Entonces, esos lugares porque el agua se va a acabar, va a tocar empezar a vender agua. Y no piensen en agua embotellada, piensen en barcos enormes con litros y litros y litros y litros y millones de litros de agua, porque el mundo se va a empezar a morir de sed. Entonces, vamos a tener esas posibilidades. Nosotros tenemos esa posibilidad. Obviamente, si seguimos diezmando el Amazonas, pues no, y hay otra cantidad de cosas que juegan, pero el agua va a ser muy importante y, de hecho, Medio Oriente lo tenía claro desde hace 15 años. Hay una entrevista con el emir de Dubái donde él decía que él estaba construyendo un tema turístico por encima del tema del petróleo para tener la plata para cuando llegaran las guerras del agua, y ya las estamos empezando a ver. Ya estamos empezando a ver compra, por ejemplo, en los Estados Unidos los millonarios están comprando parques naturales con reservas de agua, porque el agua va a ser... Que eso es por eso somos atractivos para los Estados Unidos y también para China. Todos, para todos. Para Europa. Nosotros en este momento, claro, somos un punto súper interesante. Las guerras del agua son importantes. Va a venir una guerra, no va a ser guerra, pero va a haber una pelea muy importante por cuál va a ser realmente el método para los motores que nos permiten transportarnos. Ya los motores de gasolina no.
Los eléctricos son una pelotudez, los eléctricos se los Son lo menos montaron, sostenible del son planeta. lo menos sostenible, y ahora están entre los motores de hidrógeno, que funcionan pues, con hidrógeno y su desperdicio es el agua. Los chinos tenían agarrada esa patente y esa patente, digamos que se la soltaron a Toyota hace muy poquito, entonces dentro de poco ya vamos a empezar a ver esos motores para carros. Pero también tienen que subir a los aviones, también tienen que subir a los barcos. Entonces, ¿quién va a controlar el motor del futuro? Va a ser también un proceso muy interesante en términos económicos. Y obviamente pues está lo de la inteligencia artificial, pero eso ya sabemos más o menos para dónde va. Sí, ya no, sabemos, ya sabemos para dónde va. ya sabemos para dónde va. A mí, ¿qué te tiene obsesionada en este momento? Ay, me tiene obsesionada, otra vez voy a volver a la mística, me tiene obsesionada un tema como de vidas pasadas. Me tiene obsesionada también África, pero ya hablamos mucho de política, entonces ahora les voy a hablar de esto que es más divertido. África específicamente, Burkina Faso. Burkina Faso, pero Burkina Faso, en todos los procesos de decolonización, así sea decolonización de territorio o decolonización económica o decolonización cultural, en todos los procesos de decolonización es como un juego, como fichitas de dominó que caen una detrás de la otra. Un país se revela y empieza eso alrededor, y entonces eso empezó Kenia, Etiopía, Libia, eso van todos allá diciendo no, señores colonialistas europeos, chao, que les vaya bien. Entonces África está, el despertar africano va a ser muy interesante, ya lo estamos viviendo y va a ser muy interesante, va a ser yo creo que además el hub de moda más interesante que vamos a tener en los próximos 5 a 10 años. Absolutamente de acuerdo. Porque además están revolucionando el mundo de la moda. Y están haciendo cosas desde lo sostenible, desde lo real, desde lo cultural. Desde lo más abajo de la cadena alimenticia. Pero me obsesionan las vidas pasadas porque he tenido unos eventos que me han pasado donde he sentido que he conocido gente que ya conocía. Y entonces me ha parecido tan raro. Yo se podrán imaginar que tengo amigos muy particulares y tengo amigos como en todas las esferas del misticismo. Y cuando les cuento... Entonces están los que me dicen, yo no creo en vidas pasadas, pero sí creo que hay unas energías que se mantienen y que se pueden sentir, porque finalmente la energía pues no se destruye, entonces lo que hacemos es como rotarnos las energías. Está el que tiene la teoría de que siempre venimos en el mismo combo, pero en roles diferentes, y yo siento que esa teoría se me acomoda más, porque he estado en situaciones, y me ha pasado por ejemplo contigo, he estado en situaciones en las que estamos las dos juntas y yo digo, nosotras llevamos haciendo esto como tanto tiempo. Absolutamente. Y no me refiero a tiempo sobre esta tierra los últimos 5 años, no, sino como... El tiempo occidental. Como que esta dinámica siempre ha existido entre tú y yo y por eso se siente tan cómoda. Uno no puede tener conversaciones como las que tenemos tú y yo todo el tiempo con todo el mundo, no funciona. Entonces yo me empecé a dar cuenta, así como me empecé a dar cuenta que hay gente que llega a mi vida y es 100% nueva, o sea, es energía novedosa, y digo, contigo no he estado. Y entre más le doy vueltas, como que más afino. Y entonces me pasan cosas muy particulares. Entonces he estado muy metida en el tema de las vidas pasadas. No sé si son vidas pasadas, líneas temporales paralelas, universos paralelos, que la tela se vuelve muy, muy flojita. No lo sé, no tengo la explicación. Pero sí sé que tengo un combo de personas y eso me ha parecido muy bonito, porque te lo voy a conectar como con el principio de este podcast. Yo he tenido la oportunidad de vivir en muchos lugares del mundo y en todos esos lugares me he dado cuenta que tenía que estar ahí porque una de esas personas me estaba esperando o me estaba llamando. Yo siento que a mí las personas me llaman a sus vidas y yo de repente no lo entiendo y lo hago desde lugares que parecen muy racionales, ¿no? Me voy a estudiar, me voy a trabajar, me voy a pasear, me voy a hacer algún tipo de proyecto, pero resulta que hay un punto en que conozco a alguien y siento que esa persona era la que me estaba, y me ha pasado en todas partes. ¡Qué lindo! Sí. Y yo creo que nos puede pasar a todos si somos conscientes de que, o si somos, si estamos abiertos a entender esas otras dimensiones. Claro, si nos damos el chance de decir, de pronto esto que yo siento, si es real. Yo los voy a invitar más bien a que piensen en cómo la intuición se maneja. ¿A ustedes no les ha pasado que van saliendo de la casa, el día está divino, está haciendo un sol espectacular
y uno dice, "Ay, debería llevar un saco". Yo no sé de dónde sale, porque hay un pensamiento intrusivo que dice, debería llevar una chaqueta, un saco, o incluso una sombrilla. Y uno mira para afuera y uno dice, pero estoy loca. Y uno dice, no, estoy loca, y se va uno sin el suéter y sin sombrilla, y cae el aguacero. Sí. Y uno, he debido sacarlo. Y cuando uno lo saca y llueve, y uno se lo pone, dice, ve, tenía razón. Ese es el primer nivel de tu intuición. Y esa intuición, si la vas oyendo, ella va hablando cada vez más duro, y cada vez más duro, y cada vez más duro, y entonces tú empiezas a creerle. Y hace poquito, de hecho, escribí un artículo al respecto, pues una crónica, donde decía, yo quiero reivindicar la posibilidad de decir en una reunión social, me voy porque la vibra está muy maluca. ¡Ay, qué delicia! O sea, yo quiero poderme ir sin tener que inventarme una excusa de que es que ya tengo sueño, o de que es que me están esperando, o de que es que mañana tengo que madrugar. Yo quiero poderme ir y decir, miren, ¿saben qué? La vibra aquí está muy maluca. Qué delicia. Qué delicia. A mí, para cerrar, ¿en qué proyecto estás trabajando? Ay, bueno, estamos trabajando, pero estamos trabajando tú y yo en un proyecto que me tiene muy emocionada y al que los quiero invitar. Estamos diseñando un nuevo formato de experiencia en vivo. Todo este cuento que les he echado Y todas las historias que Pauli tiene. y todas las historias que se pueden imaginar que tengo en 17 años de nomadismo y 25 de andar inventándome la vida. No tengo 25, ¿no? Pero empecé a inventármela cuando tenía 20, entonces hagan el cálculo. Montamos un formato que todavía estamos pendientes de si se llama Relatos Maridados, pero soy yo contando cuentos y les voy a invitar a que coman mientras les cuento cuentos. La comida viene maridada con el cuento, entonces la idea es que tenga una relación. Sí hay un marco teórico, pero lo que quiero es que lo vayamos descubriendo juntos. Es una invitación a que coman rico, a que oigan cuentos, a que se rían, a que imaginen y despertemos la imaginación que la tenemos tan perdida por cuenta de las redes sociales, las plataformas de streaming y demás. A invitarlos a que estén presentes, a que dejen el celular en la cartera o en silencio entre el bolsillo, 1 horita y media, y se sienten a ver que la vida también puede ser muy divertida y que hay una cantidad de relaciones entre lo que comemos, lo que bebemos y las historias que contamos. Y bueno, yo creo que para la primera semana de noviembre lo vamos a tener para presentarlo, entonces dentro de poquito sale esto. Les estaremos contando. Les estaremos contando. Pasaste rico, Ami. Pasé delicioso, ¿tú? No, living. Creo que siempre nos quedamos corticas, a veces Siempre. hay que dejar temas para otro, otros. para otro episodio, para otro podcast Sí, entero. total. Nosotras podríamos montarnos uno solo las dos hablando, sí, pasamos mucho De tiempo. cosas. De cualquier De cosas. Exacto. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. A mí. A todos a los que llegaron hasta acá, muchas gracias. Recuerden seguirnos, prender la campanita. Si les gusta este contenido, recuerden también compartirlo. ¿Qué aprendieron? ¿Qué perspectiva tienen sobre la astrología, sobre la geopolítica, sobre la escritura? Que fueron como los grandes temas que conversamos aquí, Pauli. Rico, Y pregunten, hagan preguntas. Total. Para que conversen. A mí me gusta conversar, conversemos. Así que dejen comentarios acá abajo para que nosotras dos podamos leerlos y responderles. Nos vemos en el próximo. Chao.